Bien, lo que vamos a ver hoy es momento par, ¿ya? O momento par, ¿ya? Momento par. También se les denomina momento de un par, o puede ser una cupla o parejas, ¿ya? En el cual vamos a definir a un par o un momento par como dos fuerzas paralelas, ¿no es cierto? Así es como definimos el momento par, como dos fuerzas paralelas. En este caso aquí tengo mi grafiquito. Este es un par, ¿ya? ¿Qué es un par? Son dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud, fíjense, tienen la misma magnitud, pero tienen sentidos o direcciones contrarias, ¿ya? En este caso, fíjense, estas dos fuerzas tienen la misma magnitud F, pero sus direcciones son contrarias, ¿no es cierto? En este caso, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿qué es un par? Un par se define como dos fuerzas paralelas en el cual tienen la misma magnitud, pero sus direcciones son contrarias, ¿ya? Y además que están separadas por una distancia d, ¿no es cierto? Como está acá. Y esta distancia d siempre tiene que ser perpendicular a estas dos fuerzas, ¿ya? Ese es un par, ¿ya? Esto es digamos, en el plano, digamos, ¿ya? Ahora veremos cómo se define en el espacio, que es lo mismo, es el mismo concepto, ¿ya? Cuando tenemos dos fuerzas en el espacio, vamos a definir lo que es un momento par en el espacio. Nosotros sabemos que tenemos un punto de origen siempre, ¿no ve? Un punto de referencia, O, en el cual nos vamos a trazar dos vectores posición a las dos fuerzas. Fíjense, tengo las mismas fuerzas, estas dos fuercitas son paralelas, ¿no es cierto? Son paralelas, o sea, nunca se van a intersectar. Además que tienen la misma magnitud y tienen direcciones opuestas, ¿no es cierto? Pero en este caso ya estamos trabajando en el espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a trazar dos vectores, en este caso un vector posición para la fuerza A, un vector posición para la fuerza, perdón, al revés, ¿no? Vector posición para la fuerza A y vector posición para la fuerza B, o hasta los puntos A y B, ¿no es cierto? En el cual voy a trazar también este vectorcito, ¿ya? Este vectorcito R, que es el vector posición entre mis dos fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos acá? ¿Cómo vamos a definir nosotros el momento par, o la cupla, o las parejas, ¿ya? En este caso, la cupla o el momento par se va a definir como lo siguiente. De forma escalar, se define como la fuerza por la distancia de separación, ¿no ve? Y esto ya sabemos desde prefa, en estática creo que hemos visto esto, ¿no ve? Entonces, es la fuerza por la distancia. Y siempre la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a definir el momento par de forma vectorial? O la cupla, ¿no? La cupla es igual a ¿qué? Al vector posición R que tenemos ahí entre mis dos fuerzas, vectorialmente la fuerza, ¿ya? Así es como vamos a definir el par. Fíjense que en este caso, ¿yo qué haría? Cada fuerza me genera un par, ¿no ve? Cada fuerza me genera un par. Entonces, desde el punto O, digamos, ¿no ve? Desde el punto O trazo mi vector posición RA, ¿no es cierto? Trazo mi vector posición RA con la fuerza menos F. Entonces, con estos dos ya podría ser mi momento 1, digamos, ¿ya? Mi momento 1. Momento 1 va a ser igual a RA vectorialmente la fuerza A, digamos, que sea la fuerza A, ¿ya? De la misma forma, fíjense, trazo mi vector posición RB con esta fuerza F, ¿no es cierto? Puedo hallar mi momento 2, en lo cual voy a tener el vector posición RB, vectorialmente mi fuerza B, ¿no es cierto? Y para poder hallar la resultante, tendría que sumarlo, ¿no? Estos dos momentos, el cual me va a dar justamente el par que yo necesito, ¿ya? El par. Y van a ver, esto se demuestra, ¿ya? Esto se demuestra, tal vez con el Inge ya lo han hecho, en el cual no me interesa, o sea, solo me interesa una fuerza, ¿ya? Fíjense, aquí tengo dos, pero solo me interesa una fuerza. Y además solo me interesa el vector posición entre esas dos fuerzas, ¿ya? Y puede ser desde la fuerza, o desde una fuerza hasta la otra fuerza, ¿no ve? Desde una fuerza hasta la otra fuerza, ese vectorcito me interesa a mí, ¿no es cierto?
Este vectorcito R que yo me estoy marcando. Este es el que me interesa. Y puedo trabajar con cualquier fuerza, ¿ya? Con la positiva o con la negativa, ¿ya? Entonces, lo único que me interesa es este vectorcito que está entre mis dos fuerzas, ¿ya? Y nosotros sabemos que por el principio de transmisividad puedo hacerlo a cualquier punto de la línea de acción, ¿no? A cualquier punto de la línea de acción. Entonces, el momento par me va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces, esito nomás es momento par. Lo único que nos interesa es identificar que hay un par o una cupla. Al identificar que tenemos una cupla en nuestro ejercicio, nosotros lo único que nos interesa es identificar la fuerza, ya sea la positiva o la negativa, e identificar el vector posición entre esas dos fuerzas. Ya, ahorita vamos a ver cómo resolver. En el cual vamos a utilizar únicamente estito. ¿Ya? Necesito el vector posición R, que está entre mis dos fuerzas, y cualquiera de las dos fuerzas. ¿Ya? Cualquiera de las dos fuerzas, ya sea la positiva y la negativa, que siempre me va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, esito es momento par. Ahora, ¿qué es en realidad el momento par? El momento par no me genera una fuerza como tal, ¿ya? Lo único que me genera este momento par es un movimiento de giro, ¿ya? Como en los volantes, por ejemplo, en los volantes de los automóviles. Tomamos nuestras dos manos y queremos girar, ¿no es cierto?, el volante. Entonces lo tomamos entre dos extremos, ¿no es cierto? Y le aplicamos una fuerza, ¿lo ve? Pero esa fuerza no me hace que el volante lo mande hacia arriba o haya movimiento hacia abajo, derecho, izquierda, ¿no ve? Esas fuerzas que yo estoy aplicando no me generan eso en el volante, sino que me generan un movimiento de giro, ¿no ve? Entonces, el momento par es un giro más que todo, ¿ya? El momento par solo es un giro, me genera un giro. Estas dos fuercitas que tengo acá me están generando un giro, ya sea a izquierda o a derecha, sentido horario o antihorario, ¿ya? Esta es la definición de momento par, ¿ya? Y además que siempre nos vamos a guiar por la regla de la mano derecha. Muy bien, muchachos, esto es un poquito del concepto del momento par. Ahora comenzaremos con los ejercicios, que van a ver que es bien facilita esta parte, ¿ya? Entonces, ya saben, cualquier consulta o duda que tengan, me interrumpen nomás. Comenzaremos. ¿Qué me dice este primer ejercicio? Dos fuerzas de 80 newtons se aplican como se muestra en las esquinas B y D de una placa rectangular. Inciso A, determinar el momento de la pareja formado por las dos fuerzas resolviendo cada fuerza en componentes horizontales y verticales y añadiendo los momentos de las dos parejas resultantes, ¿no? Inciso B, utilice el resultado obtenido para determinar la distancia perpendicular entre las líneas BE y DF. Fíjense en este grafiquito tengo dos fuerzas, ¿no? Tengo dos fuercitas. En este caso tengo esta y esta. ¿Serán paralelas? Por el gráfico yo me estoy dando que son paralelas, ¿no? ¿Tendrán el mismo módulo? 80 newtons, 80 newtons. Tienen el mismo módulo. ¿Tendrán sentidos opuestos, sentidos contrarios? Sí, ¿no? Tienen sentidos contrarios. Entonces, estas dos fuercitas me están formando un par, ¿ya? Estas dos fuercitas me están formando un par. Ahora, ¿qué me está diciendo el problema? Me está diciendo que yo encuentre el momento par resultante, ¿no es cierto? O el momento par de estas dos fuercitas. Pero en este caso me falta un dato, ya que sería la distancia esta D que hay entre mis dos fuerzas, ¿no? Esta distancia D, o ese vector posición D. O en todo caso puedo hacerlo vectorialmente ¿no es cierto? Este vector R, digamos, o este vector R, ya que tengo acá. No tengo las dimensiones, no puedo hallar esas dos, aunque sí puedo, ¿no? Trigonométricamente, pero ya. Lo haremos de la siguiente forma. El ejercicio me está pidiendo que descomponga, ¿ya? En sus ejes verticales y horizontales. Entonces lo voy a descomponer, ¿ya? Entonces lo descompongo esta fuercita en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿ya? De la misma forma con el otro. Lo descompongo en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿ya? Entonces estoy descomponiendo.
Al descomponer, seguramente van a tener el mismo módulo, ¿ya? Cualquiera de las dos fuerzas a las que estoy descomponiendo van a tener el mismo módulo. Entonces, fíjense, este con este también me está formando un par. Y este con este también me está formando un par. Entonces, en este caso, al descomponerlo, ya voy a tener dos pares o dos parejas, dos cuplas, ¿ya? Y al sumarlos ya voy a tener el par resultante. Bien, entonces eso es lo que nos está pidiendo que hagamos el problema. Lo haremos de esa forma. Entonces, fíjense, van a haber dos pares, ¿ya? Haremos con el primero. No sé, el vertical, digamos. Vertical, ¿ya? Haremos el vertical. ¿Con qué color lo hacemos? Ya. Lo descompongo verticalmente, ¿no ve? Listo. Este y este. Y sabemos que esas dos fuercitas también me están formando un par. ¿No ve? Entonces, le llamaremos una fuerza F. ¿Ya? Esa fuerza F, aquí haremos para la vertical, pondremos, ¿ya? Para el par o para las fuerzas verticales. ¿Ya? Entonces, definiré. Yo les había dicho que podemos hacer de la siguiente forma, ¿no? Yo me doy un sistema de referencia, digamos así, ¿no? X y Y, ¿no ve? Entonces, podríamos hacer de dos formas. Desde el punto hasta la fuerza, ¿no es cierto? Un vector RA y desde el punto hasta la fuerza, un vector RB, ¿no ve? Pero va a ser largo, ¿no ve? Hacerlo un par para sacar un momento para cada fuerza. En este caso, si hacemos el problema total, tendríamos que hallar 4 momentos, ¿no ve? 4 momentos de los cuales les tenemos que sumar los 4 y nos va a dar el mismo resultado. Pero fíjense cómo se está formando un par, es más facilito, ¿ya? Esta fuerza F, que tengo acá, F1 le llamaré, F1, son pares, ¿no? Entonces, lo único que me interesa es conocer el vector, cualquiera de los dos, ya sea el que está hacia abajo o el que está hacia arriba, cualquiera de los dos, no me importa. Y además necesito conocer un vector posición entre esas dos fuerzas, ¿lo ve? Necesito conocer un vector posición entre esas dos fuerzas. Entonces, puede ser el siguiente, fíjense. Le voy a dar este. Con otro color lo haremos para que no se confunda. Este. ¿Ya? Ese puede ser una opción, ¿no es cierto? Entre el punto D y entre el punto B, ¿no es cierto? Otra opción puede ser entre el punto D y el punto C, ¿no es cierto? Puede ser este vector posición. O entre el de abajo, ¿no ve? Cualquiera de los tres vale, ¿ya? Cualquiera de los tres vale. Por el principio de transmisibilidad, ¿ya? Cualquiera de los tres. Ahora, lo que me importa es lo siguiente. Definiré cuál quiero. ¿Con cuál quieren que haga? ¿Con la fuerza que está apuntando hacia abajo o con la fuerza que está apuntando hacia arriba? ¿Con cuál quieren que haga? Tienen que elegir uno. ¿Con cuál quieren que haga? ¿Con cuál? El de abajo, ¿El que está el que va apuntando para hacia abajo, abajo? el que apunta para abajo. Ya, vamos a hacer con este, ¿ya? Con este, lo más me marcaré. ¿Ya? Con estite vamos a hacer, con estita. Ya. Entonces, eligen una de las fuerzas, cualquiera. El que apunta hacia abajo o el que apunta hacia arriba. Entonces, yo defino ese vector, F, F1. Estoy utilizando el que está apuntando hacia abajo. Entonces, vectorialmente, ¿eso cuánto sería? Menos, si lo estoy descomponiendo, va a ser 80 coseno de 50, ¿no es cierto? En la dirección J, ¿no? O en la dirección menos J, ¿ya? Siguiendo nuestro sistema de referencia este, ¿no? X y Y. Entonces, está en el eje negativo de Y, entonces va a ser en la dirección menos J. Listo. Ya tengo mi fuerza, la que yo he elegido, ¿ya? Siempre primer paso, elegir la fuerza, ya sea la que está hacia abajo o la que está hacia arriba. Segundo paso, tengo que hacer el vector posición entre esas dos fuerzas. Ahora, esto me van a escuchar o me van a prestar mucha atención, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya, como les decía, ¿no es cierto?
necesitamos escoger un vector posición, ¿no es cierto? Que esté entre mis dos fuerzas, entre las dos fuerzas que están formando el par. Ahora, el vector posición, muchachos, por favor, esto, como les decía, tengan mucho, atiéndanme bien. El vector posición siempre va a apuntar, ¿ya? Esto, por favor, siempre va a apuntar hacia la fuerza que hemos elegido. ¿Ya? En este caso, ya les he dado tres opciones, ¿no? Podría ser este, R1, digamos. Podría ser este en la diagonal, ¿no? R2 o este, ¿no? R3. ¿No es cierto? Cualquiera de los dos, cualquiera de los tres vale, pero siempre tiene que apuntar, o sea, partimos desde cualquier punto de la línea de acción de esta primera fuerza, ¿no es cierto? Desde la otra fuerza, y siempre tiene que apuntar el vector hacia la fuerza que yo he elegido, ¿ya? Entonces, más facilito está el R1 o el R3, entonces con eso nos vamos a quedar, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar el R1, digamos, ¿ya? Definimos entonces el vector R1. R1, ¿cuánto va a ser, muchachos? R1, ¿cuánto es? R1, ¿cuánto es el vector R1? 500 en X, menos 500 en X. Perfecto, menos 500 en Y, ¿no ve? Menos 500 en Y. Listo. Ese es el vector posición entre mis dos fuerzas y siempre ese vector posición tiene que apuntar hacia la fuerza que yo elegí, ¿ya? Por ejemplo, si hubiéramos hecho al contrario, tengo mi fuerza esta y tengo mi fuerza esta, yo elijo esta, ¿ya? Defino su vector, defino su vector, ¿no es cierto? En este caso va a ser 80 cos de 50, ¿no ve? En J. Es positivo en este caso. Ahora, el vector posición que yo elija tiene que apuntar a ese vector que yo he elegido, entonces va a ser este, ¿no? El R1. Entonces el R1 en este caso va a ser 500 en Y. ¿No ve? Así es como se hace. Siempre tienen que elegir el vector posición que apunte a la fuerza que ustedes escojan. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso van a tener bien en cuenta porque si lo hacen al revés, les va a dar un resultado de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, eso por favor en cuenta. Ahora sí, ya tengo mis vectores posición fuerza, perdón, ya tengo mi vector fuerza y mi vector posición. Haré el momento, pues C1, digamos, o la cupla 1, ¿no? Es R1 vectorialmente mi fuerza 1. ¿Ya? Solo necesito una fuerza del par que se está formando. Entonces solo necesito 1. Menos 500, o en este caso lo volveremos en metros. ¿No es cierto? Esto está en milímetros. También puede ser en metros, ¿cuánto va a ser? 0,5, ¿no? 0,5 menos 0,5, 500 lo ponemos en I. ¿Ya? Esto ya está en metros. Entonces, menos 0,500, 0, 0. Mi vector fuerza va a ser 0, menos 80 cos de 50 y 0, ¿no? Menos 80 cos de 50 y 0. Listo. ¿Cuánto me da este par 1? Calcúlenmelo, muchachos. ¿Cuánto dará? Entonces ya tengo mi primer par, ¿no? Debido a las fuerzas verticales. Ahora haré lo mismo para las horizontales, ¿ya? Lo mismo. Haré lo mismo para las horizontales, porque lo tenía que descomponer, ¿no? Entonces lo descompongo de esta forma para las horizontales. Va a ser así, ¿no es cierto? La descomposición y también va a ser esta en la horizontal. ¿No es cierto? F2, F2. ¿No ve? Tengo mis fuerzas 2. Ahora, lo mismo, tengo que hacer lo mismo. ¿Con cuál quieren que haga? ¿Con el que está arriba o con el que está de abajo? ¿Con cuál quieren? Con el de arriba, Ya, con el de arriba. Entonces yo defino ese vector, ¿no es cierto? Voy a elegir este. ¿Ya? Defino el vector F2. ¿Ya? F2 va a ser ¿cuánto? En este caso va a ser la descomposición, ¿no ve? 80 seno. seno de 50. ¿En qué dirección? En Y positivo, ¿no ve? Según nuestro sistemita de referencia que nos hemos dado. ¿No ve? Listo, ya tengo la fuerza. Ahora tengo que definir el vector posición entre mis dos fuerzas. Y ya les he dicho, siempre tiene que apuntar a la fuerza que yo he elegido. En este caso puedo escoger, digamos, este, que está más facilito, yo creo.
de la fuerza, de la otra fuerza, hasta la fuerza que yo he escogido. ¿Ya? Ya saben, desde cualquier punto de la línea de acción de mi fuerza vale, ¿no ve? También puede ser la diagonal, ¿no es cierto? También puede ser este vectorcito posición, o también puede ser este. ¿No ve? Tenemos tres opciones igual acá. ¿Ya? Cualquiera de las tres vale. Entonces, lo haré con esto, ¿ya? R2. R2. Entonces, R2, ¿cuánto va a ser? Siempre apunto, ¿no es cierto? A la fuerza que yo he elegido. Entonces, R2 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es igual? A 300 milímetros. 300 en ¿qué dirección? J positivo. ¿no ve? J positivo. Listo. 300 en J positivo. También puede ser, esto está en milímetros, ¿no? También puede ser esto 0,300 en J, pero esto ya está en metros, ¿no? Listo, ya tengo la fuerza, ya tengo el vector posición, haré el momento o el par, ¿ya? Hago el producto vectorial. Entonces, C2, la cupla 2 va a ser igual a que a R2 vectorialmente mi fuerza 2, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser de la siguiente forma. 0, 0,300 y 0. Y voy a tener 80, seno de 50, 0, 0. ¿No es cierto? ¿Cuánto da este par? Par 2. Entonces, la cupla 2 o el par 2 me da menos 18,38 en la dirección K, ¿no? Entonces ya tengo mi otro par, debido a las fuerzas horizontales. Entonces, para hallar la fuerza o el par resultante, CR, únicamente sumo, ¿no? C1 más C2. Entonces, ¿cuánto es mi par resultante? Súmenmelo, muchachos, por favor, ¿cuánto es? Listo. Entonces, el momento resultante me da 7,330 en la dirección K, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser mi vector o mi momento par resultante. ¿Ya? Ahora, si quiero sacarle el módulo del par resultante, ya directamente la respuesta. 7,33. En este caso estamos con Newton metro, ¿no? Entonces, este sería el módulo del par resultante. ¿Ya? Módulo del par resultante. Listo, esa sería la respuesta al inciso A, ¿no? ¿Qué me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo determinar el momento de la pareja formada por las dos fuerzas, resolviendo cada fuerza en sus componentes, ¿no? Entonces, este sería. ¿Qué dirección tiene? Aquí me falta su dirección, ¿no? ¿Horario o antihorario? K positivo, ¿qué les he dicho que era? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Listo. Tiene esta dirección, ¿no? Listo. Ya está. Ese sería mi par resultante, el módulo del par resultante. El inciso B, ¿qué me está pidiendo? Utiliza el resultado obtenido para determinar la distancia perpendicular entre las líneas BE y DF, ¿no? Entonces, fíjense, el inciso B que me está pidiendo, tengo mis dos líneas, ¿no? Que son paralelas, ¿no es cierto? Justamente en estas líneas están las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que me están formando el par, que las hemos descompuesto y hemos hallado su resultante, ¿no es cierto? En todo caso, esa resultante representa al par de estas dos fuerzas. ¿Ya? Pero me está pidiendo este problemita, me está pidiendo que haya la distancia perpendicular entre esas dos líneas, ¿no? Esta distancia D perpendicular. ¿Cómo hay eso? Eso es facilito. Sabemos nosotros que el momento o el par es igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia. Entonces, esta distancia siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza. ¿No ves? Siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza. Tengo el módulo, ¿no? Esto es módulo, módulo, módulo. ¿No ve? Tengo módulos, por eso justamente he hallado el módulo. ¿Ya? Entonces, la distancia, ¿qué va a ser igual? 7, lo haremos así nomás, al par, ¿no es cierto? Que está formando estas dos fuerzas de 80 newtons, que en realidad era la resultante que hemos hallado, dividido entre la fuerza, ¿ya? El módulo de la fuerza. Entonces tenemos nosotros el módulo del par resultante, 7,33, dividido entre la fuerza.
La fuerza es 80, ¿no? ¿Cuánto será esta distancia perpendicular que tenemos entre esos dos ejes? ¿Cuánto es? 0,092. 0,092. No, 91,62 sería. Ya, Con 4. 91,6. 2. 2. Ya, 91,6. Sí, Ya, esto está en metros, ¿no? Pero nosotros tratamos de expresarlo en milímetros. ¿Cuánto va a ser esto? 91,6, ¿no? Con 3 cifras. 91,6 milímetros. Listo. Esta es mi otra respuesta al inciso B. Listo. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice, determine la magnitud de F tal que el momento de par resultante sea de 12 kilonewton metro en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá está simplecito su enunciado. Lo que me está pidiendo hallar es la magnitud de la fuerza F que tenemos ahí, con tal que el par resultante, debido acá en este caso hay dos pares, ¿no? Acá voy a tener un par y estos me van a formar otro par. Entonces, dos pares. Tengo que hallar el par resultante y ese par resultante me dice que su módulo es 12 kilonewton metro, ¿no? Entonces, el par resultante es igual a ¿qué? A 12 kilonewton metro en sentido antihorario. Entonces, es en este sentido, ¿no? Antihorario. Expresándolo como vector, vector resultante va a ser 12 en la dirección K, ¿no? O si ustedes quieren, 0 en I más 0 en J más 12 en K. Todo esto está en kilonewton metro. ¿No es cierto? Ese es el dato que nos está dando el ejercicio. Me está pidiendo hallar la fuerza F, el módulo de la fuerza F, ¿no? Como ya les decía, fíjense, tengo dos pares. El primer par, debido a la fuerza F, son paralelas, ¿no? Fíjense, tienen el mismo ángulo con la vertical, entonces son paralelas. Tienen el mismo módulo, tienen la misma magnitud, perdón, F, tienen la misma magnitud. ¿Tienen sentidos contrarios? Sí, son un par, ¿ya? De la misma forma, fíjense, aquí tengo dos fuercitas de 8 kilonewtons. ¿Son paralelas? Sí, son paralelas. ¿Tienen la misma magnitud? 8 kilonewtons, sí tienen la misma magnitud y son sentidos contrarios. Entonces tengo dos pares, ¿ya? Haremos para el par más facilito, que es justamente con el que nos está dando el dato, es decir, con la de 8 kilonewtons, ¿ya? Vamos a hacer ese par. Ahora, como ya vamos a hacer este parcito, les decía, comenzaremos con este par. Este que sea nuestro par 1, ¿ya? Nuestro par 1. Para hacer ese par 1, necesito yo una fuerza, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, ¿con cualquiera? Con la de arriba, con la de abajo. ¿Arriba o abajo? Con la de arriba. Ya, la de arriba, ¿no? Entonces defino esta fuercita, la que me estoy marcando ahorita, esa fuercita yo la defino como vector, ¿no ve? Eso es lo que quiero. Entonces voy a elegir este vectorcito. Listo. Defino esa fuerza como vector. Entonces tengo mi fuerza 1 igual a ¿qué? Igual a menos 8, ¿no es cierto? Menos 8 en la dirección y, ¿no es cierto? Está en kilonewtons. Menos 8 en la dirección y, según este sistema de referencia que yo me estoy dando, ¿no? Entonces, listo, ya tengo mi fuerza, ¿no es cierto? Ya tengo definido mi fuerza. Ya tengo definido mi fuerza. Aquí más 0 en K le ponemos, ya por si acaso. Este está en kilonewtons. Listo, ya tengo mi fuerza. Tengo mi fuerza. Ahora necesito encontrar un vector posición entre esas dos fuerzas, ¿no? Un vector posición entre esas dos fuerzas. Y siempre dirigido a la fuerza que yo he escogido. ¿Ya? En este caso, fíjense, me voy a dar la línea de acción de esta fuercita, la de abajo, línea de acción de la fuercita de arriba. Cualquier vector posición entre esas dos fuerzas vale, ¿ya? Y ahorita lo más facilita está esto. ¿No es cierto? Esto.
Listo. R1, ¿no? Es que sea nuestro R1. Entonces, R1, ¿a qué es igual, muchachos? En I no va a tener componente. En J, ¿cuánto va a ser? En J, ¿cuánto va a ser? 1,2, ¿no? 1,2 metros. Ya, 1,2 en J más 0 en K. Listo, este está en metros. Listo, ya tengo mi vector posición. Hago el par. Par 1 va a ser igual a ¿qué? Vector posición 1, vectorialmente mi fuerza 1, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. 0, 1,2, 0, menos 8, 0 y 0, ¿no? ¿Cuánto es este par 1? ¿Cuánto es? Listo, ya tengo mi vector, perdón, ya tengo mi par, ¿no? 0 en I más 0 en J más 9,600 en K, kilonewton metro. Listo, eso sería para el par 1, ¿no? Para el datito que nos daba de la fuerza. Ahora haremos para la fuerza F, que tenemos que hacer lo mismo, es el mismo procedimiento, ¿ya? En el cual voy a hacer lo siguiente. ¿Dónde estamos? Ya. Vamos a hacer ahora el segundo par, ¿no? Debido a estas dos fuerzas F. ¿Qué voy a hacer? Ahorita más me conviene descomponer, ¿no? Voy a descomponer en un eje. ¿Y en cuál eje va a ser? Más me conviene descomponer en el eje vertical, o sea, en el eje Y, porque fíjense, tengo esta distancia, ¿no? Esta distancia. Entonces me va a ayudar para hallar el vector posición entre esas dos fuerzas. Entonces lo descompongo, ¿ya? Lo descompongo. Va a ser esta para la fuerza F y vamos a tener esta para la fuerza menos F, ¿no? Lo que estoy descomponiendo en rojito, ¿ya? Entonces, ¿cuál quieren que haga? ¿Izquierda o derecha? Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda es este. Ya, elijo ese, ¿no? Siempre elíjanse un hito, ¿ya? Siempre elíjanse un hito. Listo, me elijo el de la izquierda. Lo expreso esa fuerza 2, digamos, como vector, ¿ya? La fuerza 2 como vector. Entonces, la fuerza 2 como vector va a ser menos F. ¿En qué dirección? En J, ¿no? En menos J. Entonces voy a tener 0 en I, menos F en J, más 0 en K, ¿no? Este está en kilonewtons también. Listo, ya tengo la fuerza, ¿no es cierto? Tengo la fuerza. Ahora haré el vector posición. El vector posición siempre tiene que apuntar al que yo he elegido, ¿no? En todo caso va a ser estito. Fíjense, facilito está estito, ¿no ve? Listo. R2. Listo. Ese R2, ¿cuánto va a ser? R2. ¿Cuánto es? F coseno. ¿Cuánto? Ah, falta el coseno, ¿no? Tienes razón. Acá lo hemos descompuesto. Este es menos F coseno de 30. Tienes mucha razón. Nos falta acá el coseno, ¿no? La descomposición. Este está en J. Más 0 en K. Listo. Ahora sí estamos bien. Nos faltaba la descomposición, ¿no? Listo. Ahora sí. Vector posición 2, ¿cuánto va a ser entonces? Menos 0,3 en I. Listo. Menos 0,3 en I, más 0 en J, más 0 en K. ¿No? Este está en metros. Listo. Ya tengo los dos, ¿no? Hago el par. C2. ¿Igual a qué? R2, vectorialmente mi fuerza 2. ¿Igual a cuánto entonces? Menos 0,3, 0, 0. Acá voy a tener la fuerza, ¿no? 0 menos F coseno de 30, 0. Listo. ¿Cuánto será este par 2? En función de F, ¿no? Listo. Fíjense, ya tengo el par, ¿no? El par 2. Con otro colorcito, con este colorcito. Veamos. Listo. Tengo el par 2, ¿no? Este está en kilonewton metro. Como lo he descompuesto en la vertical
Tendré que descomponerlo en la horizontal. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Tengo que descomponerlo en la horizontal? ¿Qué dicen? ¿Lo descompongo o no? Muchachos. Descompongo la horizontal. Esta fuerza F. ¿Qué dicen, muchachos? Por favor, opiniones. ¿Tengo que descomponerlo, sí o no? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Pues muchachos, tengo que descomponer, sí o no. Solo quiero que me digan sí o no, nada más. Ya, yo voy a preguntar al azar. Edilson, ¿sí o no? Sí, sí. Ya, a ver. Abel, ¿sí o no? Abel, Cristian, Edwin, Tienen que, ¿sí o no? ¿Descompongo en la horizontal, sí o no? sí, Axi. Ya. Legalmente tendría que descomponerlo, ¿no ve? Legalmente. Entonces yo lo descompongo de esta forma. Fíjense, chan, ¿no es cierto? La vertical, es menos F y chan, ¿no? F. Lo estoy descomponiendo en la vertical. Pero no me va a generar par, pues esto. Ya no me genera par. ¿Por qué? Tengo dos vectores de esta forma, fíjense. Sí son paralelos, ya, son paralelos, pero no están separados por una distancia. Si la distancia es cero, el momento nosotros sabemos que es fuerza por distancia. No hay momento, ¿no ve? Pero legalmente sí tendría que descomponerlo, ¿ya? Legalmente. Entonces, sí tendría que descomponerlo en el eje horizontal, pero no me va a generar par. Entonces, no me interesa eso, ¿ya? No me interesa esa descomposición. Listo. Ya tengo mis dos pares. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar el par resultante, ¿no es cierto? Va a ser par 1 más par 2. ¿Cuánto será esto? Par resultante, está facilito. 0 en I más 0 en J más 9,600 más 0,260 F. Todo esto en K, ¿no es cierto? Este es el resultante. Pero el dato que nos daba el problema era que el resultante tenía que ser 12 en la dirección K, ¿no es cierto? 12 en la dirección K. Entonces, esto tiene que ser igual a ¿qué? A 12 en la dirección K. Ahora, ¿qué hago? Igual a componentes, ¿no? En I va a ser 0, no hay en el otro lado I, nada. En la componente J, 0 es igual a 0, no hay nada. Y E igual a la componente K, ¿no? Igual a componente a componente. Voy a tener lo siguiente. 9,600 más 0,260 F. Esto es igual a 12. De aquí puedo despejar F. F, ¿cuánto va a ser? Va a ser 12 menos 9,600 dividido entre 0,260. ¿Cuánto ha sido la fuerza F? Listo, ya tengo mi fuerza, ¿no? 9,231 kilonewtons. Ahora para nuestra respuesta final, F tiene que ser igual a 9,23, ¿no? Kilonewtons. Listo, esta es mi respuesta final. Entonces, esa fuercita F tiene módulo de 9,23 kilonewtons. Listo. Bien, ¿qué me dice este ejercicio 3? Determine la magnitud del par de las fuerzas F, ¿qué? Determina la magnitud del par de fuerzas F de modo que el momento de par resultante sobre la manivela sea cero. Aquí está mal, ¿no? Redactado. Determina la magnitud de la fuerza F, debería ser, ¿ya? Determine la magnitud de la fuerza F. De la fuerza F. Determine la magnitud 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 de la fuerza F. Determine la magni
¿Ya? Determina la magnitud de la fuerza F de modo que el momento de par resultante sobre la manivela sea 0. ¿Ya? Lo mismo acá, fíjense, identifico si hay pares, ¿no? Tengo acá una fuerza de 150, 150, ambos tienen un ángulo de 30 con la horizontal, son de sentidos contrarios, vale, ¿lo ve? Es un par. Ahora, esta fuerza F con esta fuerza F será un par, tienen el mismo grado de inclinación, son de signos contrarios, tienen la misma magnitud, entonces son un par, ¿no? Tenemos dos pares. Es lo mismo que hemos hecho en el anterior, solo que en este caso lo tengo que igualar todo a 0, ¿no? Pero vamos a ver cómo resolver también. Entonces, tengo dos pares también. Este 150 con este 150 me forma un par. Hallaré. ¿Cómo lo hacemos esto? Ya, siempre un sistema de referencia. X, Y. ¿Ve? Ahora trabajaré con lo que nos están dando de dato. En este caso, vamos a hacerlo de la siguiente forma. A ver. A ver. Ya. Lo descompongo. Al descomponer lo que me va a dar. Me va a dar esto. ¿No es cierto? Aunque creo que es mejor hacerlo de la siguiente forma. Si lo descompongo me va a quedar de esta forma, ¿no? Así, así, ¿no? Descomponiendo. Tengo distancias para poder hallar, a ver si me sirve descomponer. Tendré distancias. En todo caso necesito una distancia de acá a acá. Y otra distancia entre estos dos, ¿no? Acá. Tengo esas distancias. No, complicado. No, complicado, no me va a servir de nada descomponer porque distancias no voy a tener, entonces no voy a poder hallar vectores posiciones, ¿no? Entonces creo que descomponer es una mala idea. Vamos a complicar nomás. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puede ser? Aprovecharé de esto, ¿no? Me trazaré las líneas de acción de estas fuerzas. Aunque es 45. Mentira, está mal. Y esto es así. Algo así, ¿no? Ya, son paralelos, mismo módulo, distinta dirección. Lo que sí voy a descomponer, yo creo, es la distancia, ¿no? La distancia es más fácil de descomponer acá. Porque tengo este, que es 10, ¿no? Esta distancia 10, pero lo voy a descomponer. ¿Con qué angulito? Ahorita vamos a ver. La cosa es que esto tiene que ser perpendicular, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo hago? Ya. Lo vamos a hacer de forma vectorial. Bien facilito va a ser. ¿Cuál quieren que escoja? ¿Este, izquierda o derecha? ¿Cuál quieren? Izquierda o derecha. Izquierda, sí, izquierda, ¿no? Ya, izquierda. Entonces, este vamos a elegir. Listo. Entonces defino, ¿no? F1 va a ser igual a ¿qué? Menos 150 cos de 30 en I menos 150 sen de 30 en J. Listo. Ya he definido la fuerza F1, ¿no es cierto? Este que sea F1 de forma vectorial, ¿no es cierto? Ahora necesito un vector posición, ¿ya? Un vector posición.
que sea desde la otra fuerza, ¿no es cierto? Cualquier punto de la línea de acción desde de mi otra fuerza, ¿no es cierto? Hacia cualquier otro punto de la línea de acción de mi fuerza que he escogido, ¿ya? Eso va a ser. Entonces, yo creo que a ver cuál es el punto más, este puntito puedo elegir porque conozco sus coordenadas, ¿no? Conozco este puntito. ¿Hasta qué otro punto? Hasta este otro punto, ¿no? Que también conozco sus coordenadas. Entonces, esos dos puntitos, entre esos dos puntos va a estar mi vector posición, ¿no? Lo estamos haciendo de forma vectorial, ¿ya? De forma vectorial es más fácil a veces. Listo. ¿Lo ve? Esto va a ser R. Siempre apunta hacia el cual elegido, R1. Ahora, R1, ¿a qué va a ser igual, muchachos? R1, ¿a qué es igual? Tienen dos vectores, ¿no? Digamos que este que sea nuestro origen, digamos. Es el origen. Punta menos cola. ¿Cuánto es? En I y en J. Punta menos cola. En I, ¿cuánto tengo punta menos cola? Muchachos. Va a ser menos 5. No, menos 10. Menos 10 coseno de 45. ¿Estamos bien? Menos 10 coseno de 45. Menos la cola es 4, perdón, 8 coseno de 45, ¿no? 8 coseno de 45. Todo esto está en I. Más, en J, ¿qué tengo? Va a ser 10 seno de 45, ¿no es cierto? Menos la cola tengo 8 seno de 45. Este está en J. Listo, ya tengo el vector posición entre las dos fuerzas. Lo único que tengo que hacer es el par, ¿no? El par. El par va a ser igual a ¿qué? A R1 vectorialmente mi fuerza 1, ¿no? Ahora el par. Carlos, ¿tienes alguna consulta? No. Ya. Hago el par, ¿no? C1 va a ser igual a ¿qué? Ya. Menos 150 cos de 30, ¿no es cierto? Menos 150 sen de 30 y 0. El vector posición, este está al revés, ¿no? Este debería ir abajo. El vector posición arriba. Entonces aquí tengo menos 10 cos de 45 menos 8 cos de 45. Acá tengo 10 seno de 45 menos 8. Lo puedo factorizar, ¿no? Cos de 45, chan. Aquí va a quedar menos 10 menos 8. Listo, acá puedo factorizar el seno. 45 me va a quedar 10 menos 8. Y 0. ¿Cuánto da este par? 1. Entonces tengo 0 en I, 0 en J, 1138 en K, ¿no? Este está en ¿qué unidades? En libras pulgada, ¿no? Libras pulgada. Listo. Haré lo mismo para el 2 o para la fuerza F. ¿Ya? Copiar. Pegar. Chan. Lo mismo, solo que en este caso yo voy a hacer para el par de la fuerza F. ¿Ya? Lo mismo, tengo esta fuerza y esta fuerza. ¿Cuál quieren que haga? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o Derecha. abajo? De Derecha, arriba. derecha es esta. Ya, listo. Vamos a hacer con eso. Defino esa fuerza de forma vectorial, ¿no? Entonces, F2 que sea va a ser igual a ¿qué? F.
En este caso va a ser Seno de menos, 30. menos f seno de 30, ¿no ve? En la dirección y. No se tienen que guiar con el signo que está ahí, ¿ya? Esto es lo que les da la verdadera dirección. El signo con su componente. ¿Ya? Eso es lo que les da su verdadera dirección. ¿Qué más? En J, ¿cuánto tengo? Menos también, ¿no? Menos f, en este caso va a ser coseno de 30, en la dirección J. ¿Ya? Esa es la componente negativa. ¿Ya? Para que no quede dudas, haremos el de abajo, que seguramente es la componente positiva, que va a ser lo mismo, ¿no? Solo que va a ser con signos contrarios. Más f cos de 30. Entonces, este es el menos f que está en el gráfico, ¿no? Y este es el f que está en el gráfico, ¿ya? Pero, como les digo, el signo y la componente nos dan la verdadera dirección. Cuidado, me estén haciendo menos por menos, más, no ve con esto, nada que ver, ¿ya? Listo, va a ser en J, de este va a ser en K, perdón, ya. Esto me borraré. Habíamos elegido el de arriba. Listo, ya tengo mi fuerza de forma vectorial, ¿no? Ahora necesito un vector posición que vaya desde un punto conocido de la línea de acción, desde la fuerza contraria, hasta la fuerza que yo he elegido, ¿no? Puede ser esto, ¿no? Ya. Estita. R2. R2, R2. Listo. Entonces yo defino punta menos cola. ¿Cuánto va a ser eso? Supongamos que acá está nuestro origen, como en el anterior caso. La punta va a ser 4 cos de 45, ¿no es cierto? Menos la cola es 5 cos de 45. Esto en la dirección I. Más la cola, no, en la dirección J. La punta, ¿cuánto es? 4 seno de 45 menos la cola es 5 seno de 45, ¿no es? En J. Listo. Ya tengo R2, tengo F2, haré el par, ¿no? Par 2 va a ser igual a R2, vectorialmente mi fuerza 2. Listo. Realizo el par, me va a quedar lo siguiente. Lo mismo que haré, factorizar el coseno, me va a quedar entonces Oxi en I 4 no sería más, en I. porque ese 5 coseno va a ser negativo. Ah, sí, ¿no? Está bien, tienes razón. En el otro no hemos cometido el mismo error. No, eso estaba bien, creo que sí. Sí, eso está bien. Ahora este, sí tienes razón, es punta menos cola, ¿no? Menos por menos, más. Este tienes razón, va a ser más. Este, punta menos cola. La punta es 4 menos la cola. Este está bien. Entonces, este no estaba afectando, ¿no? Tienes razón, menos por menos me va a dar más. Gracias. 4 más 5. Ese es en I. Y acá voy a tener seno de 45. Y esto va a ser 4 menos 5. Y mi fuerza, acá tengo 0. Y mi fuerza va a ser menos F. Sen de 30. Menos F. Cos de 30 y 0. Listo. ¿Cuánto da este par en función a F? Tenemos entonces el producto vectorial 0 en I más 0 en J menos 5,865 F en K. Ahora hallo el resultante, ¿no? Que va a ser la suma. Que va a ser 0 en I, 0 en J. Y en K voy a tener más 1138. 1138 menos 5,865 F. Todo esto en K. ¿No es cierto? Y esto lo igualo a la condición que me está dando el problema, ¿no? Que me decía que el par resultante tenía que dar 0. Entonces va a ser 0 en I, 0 en J, 0 en K. ¿Qué tengo que hacer acá? Nuevamente igualar componentes. Igualo is con is,
Jotas con jotas, Ks con Ks, ¿no ve? Entonces, ¿qué voy a tener de acá? Voy a decir que 1138 menos 5,865 F es igual a 0, ¿no? De aquí obtengo F que va a ser igual a ¿qué? 1138 dividido entre 5,865. Listo. ¿Cuánto me da la fuerza? 194,0. 194,0. En este caso son libras, ¿no? Listo. Ya está. Ahora para la respuesta final, la fuerza me da 194 libras. Listo. Esta es nuestra respuesta final. Listo. Comenzaremos con ejercicios en 3 dimensiones. ¿Qué mide este ejercicio? Expresa el momento de par que actúa sobre la varilla en forma vectorial cartesiana. ¿No? ¿Y cuál es la magnitud del momento del par? ¿No? Me está pidiendo el par que está formando esas dos fuerzas de forma vectorial y también su módulo, ¿no? Entonces, fíjense, acá ya tenemos 3 ejes, X, Y y Z. Tengo las dos fuerzas, me fijaré si son pares, tal vez no. Entonces, fíjense. 4 en I, menos 4 en I, menos 3 en J, 3 en J, 4 en K, menos 4 en K. Entonces, son del mismo módulo, ¿no? Si sacamos el módulo, obviamente nos va a dar lo mismo. Y sus direcciones son contrarias, ¿no? Entonces, es un par. Me está pidiendo que calcule el par de estas fuercitas. Entonces, ¿con cuál quieren que haga? ¿Con el de arriba o con el de abajo? Siempre se eligen uno, ¿no ve? Cualquiera de las dos fuerzas. ¿Arriba o abajo? Arriba, pues. Ya, este, ¿no ve? Ya, lo definimos esa fuerza como vector. Ya lo tenemos, ¿no? 4 en I, menos 3 en J, más 4 en K. Esto está en kilonewtons. Listo, ya tengo mi fuerza de forma vectorial. Ahora necesito un vector posición entre esas dos fuerzas, ¿no es cierto? Entre esas dos fuerzas, pero que siempre parta de cualquier punto de la línea de acción de mi fuerza hasta cualquier otro punto de la línea de acción de la fuerza que me he escogido, ¿no? Entonces, este va a ser mi vector posición. Con otro color, a ver. Listo, ¿no? Desde la otra fuerza y siempre tiene que apuntar a la fuerza que yo escogí. Listo, este es el vector R. Encontraré ese vector posición R. Aquí es igual, punta menos cola. 0 en I menos, ¿cuánto tengo en la cola? 3, ¿no? Entonces menos 3 en I. Más, la punta en Y, tengo 0 también. En la cola, 2, menos 2, ¿no? Menos 2 en J. ¿Qué más? En K tengo 1 y en Z tengo, perdón, en la cola tengo, ¿cuánto? 2 en caos. Punta menos 4. Ya sería punta menos cola, sería 1 menos 1, ¿no ve? Sí. Entonces sería 1 más 1, ¿no? Menos por menos más 1 más 1, 2. Entonces, más 2 en K. Listo. Ya tengo mi fuerza, tengo mi vector posición. Tengo que hacer el par, ¿no? Par, entonces va a ser vector posición, vectorialmente mi fuerza. Esto es igual a ¿qué? Menos 3, menos 2, 2, 4, menos 3 y 4. Listo. ¿Cuánto será este par? Haciendo el producto vectorial me da esto. Menos 2,00 en I, más 20,00 en J, más 17,00 en K. Kilonewton metro, ¿no? Ayer es su módulo, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no? Ya, por primera vez vamos a hacer así, para que esté bien. Más 17, listo. ¿Cuánto será su módulo, muchachos? Necesito 26,32. Sí.
26,32 kilonewton metro. Listo, yo tengo el módulo. Ahora lo expresamos como respuesta final, ¿no? Respuesta. Tengo el vector par, no, el momento par de forma vectorial va a ser menos 2,00 en I, más 20,0 en J, más 17,0 en K, kilonewton metro. El módulo es igual a ¿qué? 26,3, ¿no? Kilonewton metro. Listo. Ya está mi respuesta. Respuesta, ¿no? De forma vectorial y además hallando su módulo, ¿no? Listo. ¿Qué me dice? Determine el momento de par resultante de los dos pares que actúan sobre el ensamble. Especifique su magnitud y sus ángulos directores, ¿no? Coordenados. En este caso, fíjense cuántos pares tengo. Tengo dos, ¿no? El primer par va a ser este con este. Y el segundo par va a ser este con este. ¿Lo ven? Tengo dos pares. Haré el par 1, ¿ya? El de rojito. Que sea este el par 1 y este que sea el par 2, ¿ya? Está facilito. Comenzaremos con el par 1. ¿Cuál quieren que elija? ¿El de arriba o el de abajo? De abajo. Ya, el de abajo. Entonces, me voy a borrar estito, voy a elegir ese, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer siempre? Expresar esa fuerza que he elegido de forma vectorial, ¿no? Entonces voy a tener 60. ¿En qué dirección? Vamos así. 0 en I, más 0 en J, más 60 en la dirección K, ¿no ve? Porque es paralelo al eje Z. Entonces tengo 60 en la dirección K. Aquí está en libras. Perfecto. Ahora necesito un vector posición, ¿no? Un vector posición que vaya desde cualquier otro punto, ¿no? Desde cualquier otro punto de la línea de acción de la fuerza hasta cualquier punto de la línea de acción de mi fuerza que he escogido, ¿no? En este caso, lo haremos aquí. Ya donde tengo las coordenadas. R1. ¿Ya? Entonces, R1, este que sea F1, igual a qué va a ser. La punta menos cola. ¿Cuánto tengo en I? Punta menos cola. ¿Dónde está I? Aquí está, ¿no? Tengo un ángulo, ¿no? Tengo que descomponer entonces. Va a ser 4 coseno de 30, ¿no? 4 coseno de 30 en la dirección X de la punta, menos 0, ¿no? En I. Más. En J, ¿cuánto tengo? En J, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tendré, muchachos? De la punta. Medido desde el origen. ¿No? Es una diferencia de vectores. ¿Cuánto tengo en la punta en J, en Y? Sí, 5. 5 dice. No creo. No, 3. Tampoco creo. Es 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O no? Ya, 7 menos la cola. La cola en Y es 2, ¿no? Listo. Este, J. Más. En K, ¿cuánto tengo en K? Aquí sí tengo que descomponer. Va a ser 4 menos 4 seno de 30, ¿no? Menos 4 seno de 30, que es de la punta, ¿no? La componente Z de la punta, menos la cola, que es 0, ¿no?
Listo. Ya tengo eso. Entonces, lo haremos así. R1 va a ser igual a ¿qué? 4 coseno de 30 en I más 5 en J menos 4 seno de 30 en K, ¿no? Listo, ya tengo mi fuerza, tengo mi vector posición, hago un par, ¿no? Momentos. C1 va a ser igual a ¿qué? R1 vectorialmente F1, esto es igual a ¿qué? 4 cos de 30, 5 menos 4 sen de 30. 0, 0, 60. ¿Listo? ¿Cuánto será mi par 1? Entonces, el par 1 me da 300 en I, 300,0 sería, ¿no? 300,0 en I menos 200,7, no, 207,8 en J y 0 en K, ¿no? Ahora vamos para el par 2. Para el par 2, copiar. Nos pegamos. En este caso es para la fuerza de 80, ¿no? De 80. ¿Cuál quieren que elija? ¿De arriba o este o este? ¿Uno o dos? ¿Con cuál hacemos? Uno. ¿Dos? ¿Uno? El uno. Ya, el uno. Vamos a escogernos esta fuerza. Ya, lo de siempre, ¿no ve? Expresamos la fuerza que hemos escogido de forma vectorial. En este caso va a ser menos 0 en... Ah, no sé. 0 en I menos 80 en J más 0 en K, ¿no? Esto está en libras. Listo. Necesito un vector posición, ¿no? Un vector posición que vaya desde la otra fuerza que está acá, ¿no? Cualquier punto de la línea de acción de la otra fuerza, dirigido, ¿no? Dirigido hasta la fuerza que me he escogido. Listo. R2. Ya. Hacemos, ¿no? R2 va a ser igual a ¿qué? Punta menos cola. En I, ¿cuánto tengo? 0 menos 4 coseno de 30, ¿no? Sí, sí, sí. En I. Más. En J, ¿cuánto tengo? 0, ¿no? 0 en J, ¿estamos de acuerdo? Sí, No. 4 menos 4. No. 4 menos 4, ¿no ve? Sería 4 menos 4. Entonces 0 nomás. ¿Ya? O lo hacemos así si quieren. 4 menos 4. J. Más. ¿Por qué me doy cuenta que va a ser... ¿por qué me doy cuenta que va a ser 0? Porque están paralelos al eje X, ¿no ve? Entonces van a tener la misma distancia, la punta y la cola en J, ¿no? En K, la punta va a ser 0, menos la cola en Z es 4 seno de 30, ¿no? 4 seno de 30. La dirección K. Eso está en pulgadas. Entonces, R2 aquí va a ser igual, menos 4 coseno de 30 en I, más 0 en J, menos 4 seno de 30 en K. Pulgadas, ¿no? Listo. Tengo fuerza, tengo vector posición, momento, de par. Par 2, R2, vectorialmente mi fuerza 2. Esto aquí es igual. Menos 4 coseno de 30, 0 menos 4 seno de 30. ¿No? En la fuerza tengo 0 menos 80 y 0. ¿Está bien mis signos? ¿En algo nos hemos equivocado? A ver, revísenmelo.
Acá está mal para el vector posición 2, ¿no? Fíjense, la punta es 0, pero la cola no es... no. Punta menos cola. Punta menos cola, está bien. Esto es 0, está bien. Y esto es punta menos cola. Este está mal. En K está mal. Porque va a ser punta menos la cola. Va a ser menos 4 seno de 30. ¿No ve? Sí, es ¿O el no? tipo primero que nos hemos escuchado. Ya. Va a ser menos, ¿no ve? Menos 4 seno de 30. Menos por menos me va a dar más. Entonces, este sí no está mal. ¿Ya? Entonces, calcúlenmelo. Entonces tengo mi vector, o bueno, yo tengo mi par, ¿no? Mi par debido a esa segunda fuerza. Listo. Ahora para encontrar el resultante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarlo, ¿no? Sumar C1 y C2. CR va a ser igual a C1 más C2. ¿Igual a cuánto? A ver, sumaré. Tengo 300 más 160. 300,0, ¿no? Ahora es bien. 300,0 más 160,0 en I. Más, en este caso es menos 80, ¿no? ¿O cuánto es? Ah, no, menos, perdón, me estoy confundiendo con la fuerza, menos 207,8 en J y más 277,1 en K. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la suma de eso? 460, ¿no? Ya directamente en la respuesta final voy a tener que va a ser 460 en I menos 208 en J más 277 en K. Entonces está en libras pulgadas. Listo. Respuesta. Me pedía cosenos directores. ¿Cómo hay cosenos directores de este par? Cosenos directores. ¿Cómo se definían? El coseno de alfa va a ser igual a la componente en X, o sea, CRX, digamos, dividido entre el módulo de CR. ¿Lo ve? De la misma forma. Coseno de beta va a ser igual a la componente en Y, dividido entre el módulo. Y coseno de gamma va a ser igual a la componente en K, no, perdón, en Z, dividido entre el módulo, ¿no? De aquí puedo despejar alfa. Coseno a la menos 1 de 460 dividido entre... ¿Cuánto es el módulo? Háyanmelo, destito. ¿Cuánto da el módulo? Entonces el módulo es 575,8. Listo, háyanmelo alfa. ¿Cuánto será? De la misma forma voy a hacer para beta. Coseno a la menos 1 de la componente en X, que es... en este caso va a ser menos 207,8 dividido entre 575,8. Tengo beta. Gamma, lo mismo, coseno a la menos 1 de la componente en K, 277,1. Y el módulo 575,8. ¿Ya cuánto da alfa, beta, gamma? Alfa, ¿cuánto da? Beta, gamma. Entonces ya tengo mis cosenos directores, ¿no? Mis ángulos directores. En este caso alfa 37 grados, beta 111 grados, gamma 61,2 grados. Listo, ejercicio resuelto. Haremos este ultimito, reemplace las dos parejas mostradas por una sola pareja equivalente, especificando su magnitud y la dirección de su eje, ¿no? En todo caso, fíjense aquí también van a haber dos pares. Acá está el primer par, 50 y 50. Segundo par, 12,5, 12,5. ¿Lo ve? Tenemos dos pares. Haremos con el par de 50. ¿Ya? ¿Cuál quieren?
¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? El de arriba, sí. Ya, arriba, estito. Nos cogemos uno, lo definimos como F1. F1 de forma vectorial va a ser igual a ¿qué? Ya, en este caso ya tenemos que hacerlo así, ¿no? Tenemos que hacer el módulo por un vector unitario direccional de la fuerza. ¿A ver? Esto igual a qué va a ser igual. F tenemos que 50 por, necesitamos un vector posición direccional, que en este caso va a ser entre los puntos F y B, ¿no? Punta menos cola. ¿Cuánto es la punta menos cola? Necesito además una magnitud de esto, ¿no? Estito. ¿Cómo hay eso? ¿Cuánto va a ser? Esto, 160. esta direccioncita. Bueno, se está formando un triangulito, puede ser una semejanza de triángulos, ¿no? Chan, 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 ¿no? El más grande es 144. Tengo el cateto horizontal que es 192. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Puede ir el ángulo, ¿no? Alfa, digamos. Tengo tangente de alfa, es igual a ¿qué? Cateto opuesto, 144 sobre la adyacente, 192. Esto también es igual a ¿qué? A Y o a D, digamos. D sobre ¿cuánto? 120 cos de alfa, ¿no? Ah, no estoy era alfa. Pero se puede hallar la distancia D. ¿Cuánto va a ser D? ¿Cuánto va a ser D, muchachos? D. Calcúlenmelo. Ya, tengo esa distancia D que vale 72, ¿no? 72 milímetros. Entonces, con eso más nos ayudamos. Ya, me voy a dar este vectorcito, ¿no? Que hemos dicho para la fuerza. Estito. La punta menos la cola, ¿cuánto es? La punta en X, 0, ¿no? 0 menos la cola, ¿cuánto es en X? 160. 160. Más en Y, la punta es 72 menos la cola que es 144. Más en Z, en Z, va a ser 192 menos 120 coseno de alfa, ¿no ve? 192 menos 120 coseno de alfa. ¿Cuánto es eso? 192 menos 120 coseno de alfa. De esto tengo que sacar su módulo, ¿no? Módulo va a ser 160 al cuadrado más 72 menos 144. 72 al cuadrado más, esto calcúlenmelo, va a ser 192 menos 120 por coseno de alfa hemos dicho que es 192 sobre 240, 96. Eso da 192 menos 120 coseno de alfa. Eso da 96. 6, sí. Ahora, ¿cuánto es mi fuerza de forma vectorial? Entonces ya tenemos la fuerza, ¿no? Menos 40 en I, menos 18 en J, más 24 en K. Listo. Ahora necesito el vector posición. ¿Cuál habíamos elegido? El de arriba, ¿no? Vector posición de acá a acá puede ser, ¿no?
Acá R1, también puede ser de acá a acá, también vale. O el cruzado, ¿no? O el de la diagonal, cualquiera vale. Entonces creo que más fácil está digamos, que sea R1, ¿ya? R1, entonces, ¿cuánto va a ser? La punta menos la cola en Y, en X, ¿cuánto tengo? 0, ¿no? 0 en Y, en J tengo más 72 menos 0 en J, más en K. En K, ¿cuánto tengo? La punta va a ser 192 menos 120 coseno de alfa, menos 120 coseno de alfa. ¿Lo ve? No, mentira. Va a ser 192 menos 120 coseno de alfa, que sería esta distancia, ¿no ve? Esta que me estoy marcando, que es de la punta, menos la cola. Menos la cola, ¿cuánto es? 192. Acá. Con esto, chao. ¿Y cuánto me da el vector posición entonces? 0 en Y más 72 en J. Menos 120 por 192, 240. Acá. Listo. Tengo esto. Hay el par. Par 1 va a ser igual a R1 vectorialmente mi fuerza 1, ¿no? Entonces 0,72 menos 120. Aquí me va a quedar esto, ¿no? 192, 120. Menos 40, menos 18, 24. ¿Cuánto da este momento par? Entonces ya tenemos el par 1, ¿no? Ya. Ahora para la otra fuerza. Eso va a estar más rapidito. Porque ya es en un solo eje. Ya. Para la de 12,5 newtons, ¿cuál quieren? ¿Este o este? ¿Uno o dos? A cualquiera, el más fácil, el positivo elegiremos, ¿ya? O sea, este. Entonces tengo la fuerza 2, que va a ser igual a ¿cuánto? 12,5 en I, más 0 en J, más 0 en K, ¿no? ¿Listo? Ahora necesito un vector posición desde la otra fuerza hasta la fuerza que he escogido, ¿no? Está más fácil, R2, R2 ¿cuánto va a ser? R2 va a ser igual a ¿qué? Punta menos cola, en I es 0, en J va a ser ¿cuánto? En J, 0 también, ¿no? 0 también, Oxi. Cero. Listo, en K, menos 192. No, sí, sí, sí. Listo, menos 192 en K. Hago el par, va a ser 0, 0, menos 192, 12,5, 0 y 0. ¿Cuánto me da este parcito? Repito, 0, 0, 0. Tengo componente en J, que va a ser positivo, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces ya tengo mi par 2. Ahora para el par resultante únicamente tengo que sumar, ¿no? Par resultante, C1 más C2. Listo. ¿Cuánto tengo en I? 0 en I, 0 en I, 0 en I. En J voy a tener 3,84 menos 2,4. ¿Cuánto es eso? Más 3,84 menos 2,4. 1,40. 1,44. ¿Qué más? 0, ¿no? En J. Más 2,880 en K. Listo. Ya está. Eso me pedía, ¿no? ¿Qué más me pedía? Especifican su magnitud y la dirección. Ya, magnitud más me pide. CR, entonces va a ser igual a ¿qué? 1,4
440 más 2,880. ¿Cuánto da la magnitud de este par? 2,22. 2, ¿2, o 3, 3,22. 3,22. Esto ya está en Newton metro, ¿ya? No olvidemos aclarar que esto ya está en Newton metro, ¿no? Lo hemos dividido entre 1000 para que nos dé metro, de la misma forma acá. Newton por metro, lo hemos dividido entre 1000 para que nos dé metro. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos el módulo del par resultante. ¿En qué dirección será? ¿Qué dirección tiene? No puedo especificar, ¿no? Necesito especificar en todo caso sus cosenos directores, ¿ya? Cuando les pida así en tridimensional o en 3 ejes, su dirección, módulo y dirección, tienen que especificar su módulo, saben cómo hallar. Y para dirección necesitan hallar sus cosenos directores, o sea, sus ángulos, ¿ya? Como hemos hecho antes. Pero hasta ahí lo dejaremos.